En el centro de esta trágica historia había tres personas: John Reynolds, un ex-marín y esposo devoto; Emily Reynolds, su amorosa pero a menudo solitaria esposa; y el padre Mark, un sacerdote encantador y misterioso. Sus vidas antes normales se enredaron en mentiras y tragedia, atormentando para siempre al tranquilo pueblo de Meadowbrook. John y Emily Reynolds parecían la pareja perfecta. Casados por más de 10 años, habían construido una vida llena de estabilidad y respeto. John, un ex-marín condecorado, era admirado por su disciplina y honestidad. Emily, ama de casa, era querida por su amabilidad y su papel activo en las actividades comunitarias. Su matrimonio, aparentemente feliz, era una piedra angular en su círculo social. Sin embargo, bajo esta superficie idílica, Emily se sentía a menudo sola. El nuevo trabajo de John lo mantenía fuera de casa por largas horas. Como consultor de seguridad para una prestigiosa empresa, viajaba con frecuencia, dejando a Emily sola para manejar el hogar y a sus 2 hijos. Su trabajo, aunque prestigioso, le exigía casi todo su tiempo y energía. Los días de Emily estaban llenos de añoranza, y sus noches eran vacías sin la presencia de John. Se mantenía ocupada con eventos comunitarios y actividades de la iglesia, pero el vacío en su corazón crecía con cada día que pasaba. El padre Mark, el nuevo sacerdote de la iglesia de Santa María, era una figura magnética. Sus sermones eran apasionados y cada domingo atraía a más feligreses. Parecía comprender las luchas y los secretos de quienes confiaban en él, ofreciendo consuelo y orientación. Emily se sintió cada vez más atraída por su presencia carismática, buscando refugio en sus palabras y compañía. Se ofreció como voluntaria en la iglesia con más frecuencia, con la esperanza de llenar el vacío que dejaba la ausencia de John. A medida que las ausencias de John se prolongaban, el vínculo entre Emily y el padre Mark se fortalecía. En él encontró un confidente, alguien que la escuchaba sin juzgarla. Sus conversaciones se volvieron más personales, más intensas. El padre Mark, detrás de su fachada benévola, albergaba sus propios secretos y ambiciones. Vio la vulnerabilidad de Emily y aprovechó la oportunidad para acercarla aún más. El escándalo comenzó con susurros, como todos los escándalos. Meadowbrook era un pueblo pequeño, y los secretos eran difíciles de guardar. John, ajeno a la creciente cercanía entre su esposa y el sacerdote, se enfocaba en su exigente trabajo. Estaba orgulloso de su labor: diseñar estrategias de seguridad para clientes influyentes y garantizar su protección en un mundo lleno de amenazas invisibles. Sin embargo, no percibió la mayor amenaza que se gestaba en su propio hogar. El padre Mark llegó a Meadowbrook como el nuevo sacerdote de la parroquia y rápidamente se convirtió en una figura querida. Sus sermones eran apasionados, sus consejos sabios y su presencia reconfortante. Tenía una habilidad única para conectar con sus feligreses, ofreciendo guía y apoyo en momentos de necesidad. Emily, profundamente espiritual y activamente involucrada en la iglesia, se sintió atraída por el carisma y la calidez del sacerdote. El romance entre Emily y el padre Mark comenzó de manera inocente. Emily, luchando contra la soledad causada por las constantes ausencias de John, buscó consuelo en la iglesia. El padre Mark, siempre accesible, se convirtió en su confidente. Sus conversaciones, al principio centradas en la fe y las dificultades personales, poco a poco se hicieron más íntimas. Emily sintió una conexión con el sacerdote que nunca había sentido con nadie más, una sensación de ser verdaderamente comprendida y valorada. El padre Mark quedó completamente cautivado por la honestidad y vulnerabilidad de Emily. No solo se sintió atraído a ella como feligresa, sino también como mujer. Sus encuentros se hicieron más frecuentes y privados, llevados a cabo en los rincones más apartados de la iglesia. Las líneas entre sus roles comenzaron a desdibujarse, y una tensión no expresada flotaba entre ellos. La prohibición de que un sacerdote se enamorara de una mujer casada añadía un peligro emocionante a cada mirada furtiva y conversación en voz baja. A medida que su relación crecía, comenzaron a verse fuera de la iglesia, fingiendo que eran reuniones de orientación espiritual. Emily y el padre Mark daban largos paseos por el campo, sus conversaciones llenas de risas y secretos compartidos. Su conexión emocional rápidamente se tornó física. Sus manos se rozaban, los toques prolongados despertaban un deseo intenso. Se entregaron a un apasionado romance, sus cuerpos fundiéndose en las sombras, sus corazones latiendo acelerados con la emoción del amor prohibido. Cada encuentro clandestino estaba cargado con la adrenalina de lo que estaban haciendo, cruzando líneas sagradas y cediendo a la atracción irresistible entre ellos. El peso de su secreto era abrumador, la conciencia de su aventura un recordatorio constante de los límites que estaban rompiendo. Cada caricia, cada susurro, cada momento a solas estaba impregnado del tabú de su relación, haciendo que su amor prohibido fuera aún más embriagador.
El romance entre Emily y el padre Mark se volvió cada vez más intenso, consumiendo sus pensamientos y acciones. Se volvieron imprudentes, reuniéndose en lugares cada vez más arriesgados y dejando pistas sutiles que insinuaban su indiscreción. El comportamiento de Emily comenzó a cambiar notablemente. Se volvió más distante y evasiva con John, su actitud antes estable ahora marcada por inquietud y distracción. El padre Mark también se vio afectado. Sus sermones adquirieron un tono más ferviente, reflejando la lucha interna que libraba. Luchaba contra sus votos y la culpa de sus acciones, pero era incapaz de romper su vínculo con Emily. La aventura le brindaba una emoción y satisfacción que nunca me había experimentado antes. John, inicialmente ajeno a la infidelidad, empezó a notar los cambios en Emily. Sus noches en la iglesia, las llamadas telefónicas secretas y su repentina frialdad hacia él. Todo apuntaba a que algo no estaba bien. Sus sospechas crecieron y comenzó a unir las piezas de la traición de Emily. Su mundo, antes estable y predecible, comenzó a desmoronarse. La comunidad también empezó a murmurar. Meadowbrook era un pueblo pequeño donde todos conocían los asuntos de los demás, y los sutiles cambios en Emily y el padre Mark no pasaron desapercibidos. Los rumores se esparcieron como pólvora, y la naturaleza escandalosa de su relación se convirtió en el tema de conversaciones en voz baja y miradas inquisitivas. A medida que la aventura continuaba, emergió una verdad aún más oscura. El padre Mark tenía un historial de indiscreciones similares. Salió a la luz que Emily no era la única mujer a la que había seducido bajo el pretexto de orientación espiritual. Varias otras mujeres, atraídas en su momento por su encanto y carisma, se presentaron con sus propias historias de encuentros secretos y relaciones ilícitas. La revelación de los múltiples romances del padre Mark arrojó una luz siniestra sobre su relación con Emily. El sacerdote, antes visto como un pilar de la comunidad, ahora era mirado con desconfianza y desprecio. El creciente peligro y la desesperación en las acciones del padre Mark se hicieron evidentes a medida que intentaba mantener sus secretos a cualquier costo. Desesperado por ocultar la verdad, el padre Mark hizo algo terrible. David, un feligrés habitual, lo sorprendió besándose con Emily en el confesionario. David amenazó con contarlo todo si el sacerdote no confesaba. Aterrorizado de que su imagen perfecta se arruinara, el padre Mark ideó un plan macabro. Engañó a David para que subiera al campanario de la iglesia para hablar. Era una noche oscura y silenciosa, perfecta para lo que tenía en mente. La torre era alta y apartada. Mientras estaban junto al borde, David se volvió más insistente, su voz cargada de emoción. No vio que el padre Mark lo empujaba sutilmente hacia el borde. En un movimiento rápido y brutal, el sacerdote lo empujó. Los ojos de David se abrieron de par en par mientras perdía el equilibrio, sus brazos buscando algo a qué aferrarse. Pero no había nada. Gritó mientras caía, el sonido cortando la tranquila noche. Pareció una eternidad antes de que golpeara el suelo. El horrible impacto del cuerpo de David resonó en la noche. La sangre se extendió a su alrededor, su cuerpo doblado de formas extrañas. El padre Mark miró desde la torre, su corazón latiendo con fuerza. Ver a David muerto era aterrador, pero también un alivio. Su secreto estaba a salvo. Bajó rápidamente de la torre y se aseguró de que nadie lo hubiera visto. Convencido de que estaba solo, arrastró el cuerpo de David hasta un lugar oculto en el sótano de la iglesia. Lo escondió bajo objetos viejos que nadie usaba. Sus manos temblaban, pero trató de actuar con normalidad, fingiendo que nada había sucedido. El padre Mark siguió oficiando misas con calma y serenidad. La gente notó la desaparición de David, pero sin un cuerpo, el caso quedó en misterio. El padre Mark consolaba a su comunidad, aparentando preocupación mientras ocultaba su culpa. Con el tiempo la gente dejó de preguntar por David. El padre Mark mantenía su fachada, ofreciendo esperanza y consejo a todos, pero en su interior siempre estaba nervioso, temiendo cada sonido inesperado o sombra. Sabía el gran riesgo que había tomado, pero sentía que no tenía otra opción. Emily, sin saber hasta dónde había llegado el padre Mark, continuó su relación con él. Notó un cambio en su actitud, una oscuridad que parecía rodearlo, pero él disipaba sus preocupaciones con una sonrisa. Intentó convencerse de que podía seguir adelante, que podía enterrar su culpa junto con David, pero el peso de sus acciones lo consumía. Cada día era una lucha para mantener su fachada. La investigación policial se enfrió con el tiempo. No había pistas, ni sospechosos, nada que vinculara al padre Mark con el crimen. Comenzó a creer que se había salido con la suya. Reanudó su vida, pero el recuerdo de aquella noche nunca lo abandonó. Lo atormentaba en sus sueños y en cada momento de vigilia. Creyó haber silenciado a David, pero el tormento de su conciencia era implacable. Fue entonces cuando el momento que John tanto temía se desplegó ante sus ojos. Su vida había estado construida sobre una base de amor, confianza y sueños compartidos con su esposa, Emily.
Sin embargo, en los últimos tiempos, una sombra se cernía sobre su relación. Emily se había vuelto distante, a menudo sumida en sus pensamientos y con frecuentes ausencias de casa. Lleno de sospechas, John decidió descubrir la verdad siguiéndola. Una tarde nublada, la vio dirigirse a la iglesia de Santa María. Observó desde lejos cómo entraba en el santuario. Silenciosamente, se deslizó dentro y se escondió detrás del altar, su corazón latiendo con fuerza. Desde su escondite, John vio a Emily con el padre Mark. Se veía diferente, radiante, con una felicidad que no había mostrado en meses. El padre Mark, conocido por su carisma y naturaleza amable, se paraba demasiado cerca de ella, tocándole el brazo de una manera que hizo arder la furia dentro de John. Esa escena confirmó sus peores temores. Su esposa y el sacerdote en quien confiaban tenían una aventura. Consumido por una mezcla de furia y angustia, John no pudo contenerse. Salió de su escondite detrás del altar sorprendiendo a ambos. Emily se puso pálida. El padre Mark, normalmente tan sereno, pareció momentáneamente desconcertado. El enfrentamiento que siguió estuvo lleno de tensión y emoción. La voz de John, cargada de traición, resonó en la iglesia mientras los acusaba. Cada palabra llevaba el peso de su dolor. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó, su voz quebrándose. «¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros, a nuestra familia?». Emily, completamente desconcertada y luchando por encontrar palabras, tartamudeó con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «John, no es lo que piensas». Intentó explicar, pero la culpa la ahogaba. El padre Mark intervino, tratando de calmar la situación con las manos en alto, en un gesto de paz. «Por favor, John, escúchame. Esto no debía pasar. Es más complicado de lo que crees», rogó su voz suplicante, anhelando que John lo entendiera y lo perdonara. Pero John estaba cegado por la ira, consumido por la traición de las dos personas a las que más quería. «Complicado. Me han traicionado. Han traicionado todo lo que representamos», rugió John, su voz cargada de furia. Sus puños se cerraron y su cuerpo tembló de rabia incontrolable. El aire se llenó de tensión. La situación se salió de control. John, dominado por la ira, se lanzó sobre el padre Mark. El sacerdote, normalmente pacífico, se vio obligado a un acto desesperado de autodefensa para protegerse a sí mismo y el oscuro secreto que compartían. Con la mirada frenética, escaneó la zona y vio un gran crucifijo de madera cerca del altar. En un instante de puro instinto, el padre Mark lo agarró. El primer golpe impactó a John con un sonido sordo y espantoso, abriéndole la frente y esparciendo sangre. John, aún impulsado por la furia, volvió a cargar. Pero el padre Mark, dominado por el terror, blandió el crucifijo con todas sus fuerzas. Cada golpe era más brutal que el anterior. Los huesos crujieron y la carne se desgarró. La sangre salpicó el altar mientras el padre Mark golpeaba una y otra vez. El último impacto destrozó el cráneo de John, dejándolo sin vida en un charco de sangre. El crucifijo sagrado, ahora cubierto de sangre, se tambaleó en sus manos temblorosas. El suelo estaba empapado de carmesí. El cuerpo de John, destrozado y sangriento, yacía irreconocible, su rostro aplastado por la brutalidad de los golpes. El sacerdote, jadeando, quedó rodeado por la aterradora escena de su desesperada lucha por la supervivencia. Emily, testigo de la violencia, se quedó paralizada por el horror y la tristeza. Su vida, antes llena de amor y esperanza, estaba ahora en ruinas. Se desplomó junto al cuerpo de John, su sollozo rompiendo el silencio espectral que quedó tras la tragedia. El padre Mark, mirando sus manos ensangrentadas y el cadáver de su antiguo amigo, sintió el peso de sus actos. El pánico lo consumió y huyó, dejando atrás un escenario de caos y muerte. No solo escapaba del lugar, sino también de la culpa que lo atormentaba y de las consecuencias que lo acechaban. La quietud de la noche se rompió con el resplandor rojo y azul de las luces policiales que recorrían las calles del pueblo. Emily, destrozada y en shock, llamó al 911 con la voz temblorosa al reportar la escena. El padre Mark, aún cubierto de sangre, corría por los callejones, su mente buscando desesperadamente una salida. El pueblo que una vez fue su refugio, ahora era un laberinto de peligro y traición. Con la primera luz del amanecer, la noticia del asesinato de John se esparció rápido. La policía comenzó a buscar en cada rincón de la iglesia. Lo que encontraron los dejó sin aliento. En un oscuro rincón del sótano, descubrieron el cuerpo de David, horriblemente torcido por su caída. Ahora sabían que había dos víctimas fatales, y que sus destinos estaban sellados por las manos del mismo hombre. Este macabro hallazgo dejó claro que el padre Mark, antes una figura respetada, era ahora un monstruo. La cacería comenzó. Todas las unidades tenemos un sospechoso fugitivo. El padre Mark es considerado armado y peligroso. Procedan con cautela, anunció la radio policial.
El padre Mark avanzaba por los callejones ocultos de la ciudad. Sabía que la policía pronto lo alcanzaría. La única oportunidad era llegar al denso bosque en el borde de la ciudad, donde podría perderse y, con suerte, evadir la captura. La detective Miller, una oficial experimentada con una reputación por su implacable búsqueda de justicia, coordinó la caza del fugitivo. Conocía cada rincón de Meadowbrook y utilizó su conocimiento para predecir los movimientos del padre Mark. Se establecieron bloqueos en todas las salidas principales y los oficiales recorrieron las calles y áreas circundantes. El corazón del padre Mark latía con fuerza al llegar a las afueras del pueblo. El espeso bosque se alzaba ante él, ofreciendo un atisbo de esperanza. Miró hacia atrás, viendo el destello distante de las luces de la policía y escuchando el suave lamento de las sirenas. Con un último impulso de energía, se adentró en el bosque, su mente un torbellino de miedo y desesperación. El bosque era espeso y confuso, la maleza tiraba de su ropa y ralentizaba su progreso. Tropezó con raíces y piedras, su respiración entrecortada. Cada crujido de una rama o susurro de hojas lo hacía saltar, temiendo la aproximación de la policía. La realidad de sus actos comenzó a pesarle. Sus pensamientos una mezcla caótica de culpa y autopreservación. La detective Miller no estaba lejos. Ella lideraba un equipo de oficiales en el bosque, cuyas linternas cortaban la niebla matutina. El aroma de pino y tierra húmeda llenaba el aire, mezclándose con la tensión de la persecución. El bosque, normalmente un lugar de paz, ahora se sentía como una trampa que se cerraba sobre el padre Mark. «Extiendan la búsqueda, no puede haber ido muy lejos», ordenó Miller, su voz firme y decidida. Sabía que estaban cerca. Las ramas rotas y el follaje alterado dejaban un rastro claro. Los perros, entrenados para rastrear, ladraban y tiraban de sus correas, ansiosos por atrapar a su presa. La fuerza del padre Mark disminuía a medida que se adentraba más en el bosque. Su mente corría con pensamientos de escape, arrepentimiento y el terrible crimen que había cometido. No podía evitar pensar en Emily, la mujer que sin saberlo había puesto en marcha estos trágicos eventos. El peso de sus pecados se sentía insoportable y comenzó a considerar un último acto desesperado para escapar de la justicia. De repente los ladridos de los perros de policía atravesaron el aire. El pánico se apoderó del padre Mark al darse cuenta de que su tiempo se agotaba. Empezó a correr desesperado, pero el cansancio y el miedo nublaron su juicio. Tropezó con una claridad, donde se encontró con los deslumbrantes haces de las linternas de la policía. «Alto, pon las manos donde podamos verlas». La voz de la detective Miller resonó, firme y autoritaria. El padre Mark, jadeante y derrotado, levantó las manos ensangrentadas. Cayó de rodillas, el peso de sus acciones aplastándolo. Los oficiales lo rodearon rápidamente, asegurándolo con las esposas. Mientras lo conducían, sintió el frío metal morderle las muñecas, una manifestación física de su culpa. En un momento de pura desesperación, el padre Mark intentó tomar su propia vida. Mientras los oficiales estaban distraídos, se lanzó hacia una roca afilada, tratando de terminar con su tormento. Sin embargo, los oficiales reaccionaron rápidamente, tirándolo hacia atrás y sujetándolo más fuerte. Su intento fallido de suicidio solo aumentó su miseria. Cuando el sol se elevó completamente sobre Meadowbrook, el que alguna vez fue un pueblo sereno, ahora fue testigo de la dramática captura de su sacerdote caído. El padre Mark fue llevado, su destino sellado por sus propios oscuros actos. La caza había terminado, pero las cicatrices dejadas en la comunidad perdurarían durante años. El padre Mark fue detenido, su mente un torbellino de arrepentimiento y desesperación. El juicio fue rápido, la evidencia abrumadora. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras estaba sentado en su celda, la realidad de su situación comenzó a hundirse. Las barras de hierro y las paredes de concreto eran un recordatorio constante de sus pecados y de la vida que había destruido. En prisión, el padre Mark enfrentó el tormento de su conciencia a diario. Sus intentos de buscar redención fueron recibidos con la fría realidad de sus actos. Los susurros de los otros reclusos, el aislamiento y el conocimiento del dolor que había causado pesaban sobre él. Había intentado escapar de la justicia, pero ahora pasaría el resto de su vida enfrentándola de frente. La comunidad de Meadowbrook comenzó a sanar lentamente, pero el recuerdo de la traición del padre Mark y los trágicos eventos que siguieron permanecieron grabados en sus mentes. La iglesia, que una vez fue un lugar de consuelo, ahora se erguía como un recordatorio de la oscuridad que brevemente consumió su pueblo. Y así, el padre Mark cumplió su condena de por vida, acosado por los fantasmas de su pasado. Su fallido intento de escape, un recordatorio constante de su culpa ineludible. ¿Podría John haber imaginado alguna vez las profundidades de la traición que le esperaban? Estaba la búsqueda de consuelo de Emily destinada a así terminar en tragedia.
¿Y qué hay del padre Mark, cuyos oscuros secretos y desesperados actos desgarraron una comunidad? ¿Cómo sanará Meadowbrook de tal devastación? Gracias por acompañarnos en el descubrimiento de esta angustiante historia. Haz clic aquí para otra historia de crimen real.